No, hombre, yo leí que con una carta de invitación que me haga una persona desde México, una amiga, puedo ir al país, conocerlo, pasearme, incluso pensar en obtener una residencia. Bueno, esta es solo una de las ideas que tienen muchas personas de nacionalidad extranjera cuando piensan en venir a México en calidad de turista. Pero esto no siempre es tan sencillo. Bienvenidos a un nuevo podcast de Diam SC. En esta ocasión vamos a hablar de la visa de turismo en 2023. Me acompaña como siempre mi querido amigo, colega, compañero de batallas, José Luis Aguado. Hola José Luis, ¿cómo estás? Excelente, Ernesto, con un tema bien interesante porque todo el mundo se hace la pregunta de cómo viajo a México o cómo hago la carta de invitación, como bien lo dices. Creo que es muy importante que para todas las personas cuando viajen a México tengan bien claro cuáles son las condiciones para poder viajar, cuáles son las opciones que tienen y sobre todo de dónde se debe de partir para poder obtener una carta de invitación o incluso considerar muy ampliamente que se necesita una visa para viajar a México, ¿no? Exactamente, y vamos a partir de esa idea porque están muy relacionadas, lo que es una carta de invitación con una visa de turismo y con el turista, porque hablamos del ingreso a México en calidad de visitante. Pero la primera pregunta que una persona se tiene que hacer cuando quiere venir a México solo en calidad de visitante es, ¿yo necesito una visa o no necesito una visa? Porque existen muchos tipos de visa y hay una que es particularmente para una persona que es un visitante. Pero, ¿qué es un visitante, José Luis? Se pregunta mucha gente. ¿Qué es un turista? ¿Es lo mismo? ¿No es lo mismo? ¿Qué derechos, qué obligaciones tiene? Pues hay que entender que muy fácilmente se puede hacer esa diferenciación. Toda persona que viaja a México sin motivos de carácter de trabajo, sin motivos de carácter de familia, sin motivos de carácter de inversión o de realizar actividades remuneradas, tiene la llamada condición de estancia de visitante sin permiso para realizar actividades remuneradas. Estos visitantes sin permiso para realizar actividades remuneradas se dividen en otros tres grandes grupos. Las personas que no necesitan visa para viajar a México, las personas que necesitan visa para viajar a México y estas personas que necesitan visa se dividen en estos dos grandes grupos, que son las personas que van a poder obtener una visa de turismo de corta duración. Cuando nos referimos a corta duración, literalmente es una visa de visitantes sin permiso para realizar actividades remuneradas de 6 meses, y también tenemos a aquellos que pueden obtener una visa de visitante sin permiso para realizar actividades remuneradas de hasta 10 años. Exactamente. Entonces, eh, aquellos países, aquellas personas de países a los que México no les exige una visa, pueden entrar al país con, no solo con una carta de invitación, porque esa también es una idea un poquito vaga, sino cumpliendo todos los requisitos que nos marca la ley de migración y su reglamento. Esos requisitos siempre van a ser un boleto de entrada y salida para acreditar que la persona va a abandonar el país, que no piensa quedarse, los datos del hospedaje. La carta de invitación sirve cuando ya te está invitando una persona en México y vas a explicar que te vas a quedar en casa de esa persona. Vamos a tener que cumplir con el requisito de demostrar qué dinero tenemos y en qué forma lo tenemos para gastar y para cubrir los gastos que vamos a tener en el país. Puede ser dinero en efectivo, pero también es importante mostrar una cuenta de banco, una tarjeta de crédito de uso internacional, las actividades que vamos a realizar. No se vale de que le digamos a la gente migratoria, pues es que vengo a México porque me gusta mucho el país y voy a pasear. Sí, pero ¿qué va a hacer específicamente usted los 5 días que me dice que va a estar en el país? Es la pregunta que realizará el agente migratorio. Y cualquier documento que acredite que yo tengo un motivo lo suficientemente fuerte para volver a mi país de origen, ya sea que me dieron vacaciones, que tengo familia allá, que estoy cursando estudios, que me dedico a algo que me obliga a volver a mi país de origen. Todos estos requisitos los tiene que traer una persona que no necesita visa al momento de ingresar como turista, insisto, al país, y el ingreso queda a decisión del agente migratorio después de hacer su entrevista en la primera revisión. Si no resulta bien esa entrevista, nos vamos a ir a segunda revisión, pero retomamos eso un poquito más adelante. ¿Cuál es la diferencia
José Luis, entre una persona que no necesita visa, que debe cumplir con estos requisitos, con aquellas personas que sí necesitan una visa? Para comenzar, así como bien lo acabas de explicar, ese método de cómo ingresa una persona que no necesita visa, pues hay que entender que estas personas son las personas que están en un acuerdo de supresión de visa. Ejemplo, Colombia, Argentina, Panamá, estos países, o España, Estados Unidos, Canadá, que pueden ingresar a México sin necesidad de una visa. Está el siguiente punto, que sería contar precisamente con un documento que acredite una visa de Estados Unidos o una visa de Canadá, o una visa del espacio Schengen, o una visa de Japón, o contar con una residencia permanente, por ejemplo, en cualquiera de los países del Estado europeo. Con esos documentos nosotros vamos a poder ingresar a México, o por ejemplo, permanente del Tratado Transpacífico. Eso nos permitía ingresar a México. Eso significa que si yo tengo residencia permanente de Perú, o residencia permanente de Colombia, o residencia permanente de Chile, yo estaría en posibilidad de poder viajar a México en calidad de visitante sin necesidad de tramitar una visa. Ahora, como bien preguntas, todos los demás, ¿en qué costalito los ponemos? ¿No? Porque es como dividir a los extranjeros en qué costalito puedo utilizar, o de dónde yo puedo agarrar las cosas para poder hacerlo. El extranjero tiene que tener claro que si no tienes ninguna de las condiciones que dijimos, forzosamente necesitas una visa. Lick, pero no se puede con una carta de invitación. No, no se puede. Es imposible. O sea, no hay manera de que tú vayas a una embajada y que simplemente con una carta de invitación, o sea, yo creo que es mucho contestar a esta pregunta también de, oye, José Luis, ¿y existe la posibilidad de que si yo le pago todo al extranjero pueda venir? No, tampoco es imposible. Hay que entender que las condiciones de los países, cuando hablan de turismo, hablan de eso, de turismo. Entonces, lo que necesitan es que tú tengas la solvencia económica para viajar a México. Y esos son los criterios que a mí me gustaría como más dejar claro que establece la ley. O sea, todo visitante sin permiso para realizar actividades remuneradas en México va a poder venir porque tenga un empleo, una pensión, ahorros o inversión, que sean estudiantes, que también tengan ahorros o inversión, y aquellas personas que cuenten con una beca. Estas condiciones para poder viajar a México en calidad de turista es lo que realmente tienes que revisar, junto con uno de los elementos más importantes que bien explicaba Ernesto, que es el tema del arraigo. O sea, toda persona tiene que acreditar, uno, que tiene dinero suficiente para viajar a México, y dos, que por alguna razón va a regresar o tiene ataduras en su país de origen. Y esto normalmente tiene que ver con bienes inmuebles, trabajo y algunos elementos. Que la intención de hacer este podcast es actualizar sobre los montos que se requieren en 2023, porque estos montos van a cambiar cada año. Pero antes de eso, me gustaría repasar un poquito a los países que México les exige visa para poder entrar en calidad de turista. Vamos a mostrar aquí en la pantalla, en la, esa lista, que es la lista oficial de países que sí requieren visa. Es una lista muy clara, explica los puntos que ya mencionaba José Luis sobre una residencia permanente en Canadá, Estados Unidos, Japón, Reino Unido, Irlanda del Norte, incluso espacio Schengen, y todavía los países de la Alianza del Pacífico, que es Chile, Colombia y Perú, que tengan residencia permanente, no necesitan visa para entrar a México. Esta visa de turismo de la que estamos hablando. También para aquellas personas que tengan una visa de Canadá, de Estados Unidos o de Japón, porque recordemos, no es lo mismo una visa que una residencia permanente. Aplica también para el Reino Unido, de la Gran Bretaña, Irlanda del Norte y el espacio Schengen. Una tarjeta de viajero de negocios de APEC, aprobada por México, que es otro tipo de trámite, otro tipo de documento, nos exenta también de la obligación de presentar una visa. Un certificado que acredite a una persona como miembro de una tripulación de una aeronave también nos exenta de la visa. Y una libreta de mar, que es el documento que utilizan las personas que ingresan por embarcaciones. ¿Qué países sí requieren visa? Pues tenemos una lista que es extensa, ¿no? Tal como la lista de aquellos que no requieren visa. Por mencionar algunos, los más sonados, por lo menos las nacionalidades que más nos preguntan en el despacho, podría ser, pues, la mayoría, hay que decirlo así, de países del Medio Oriente. Está por ahí Arabia Saudita, Argelia,
De la B tenemos a Brasil ya de últimas fechas, porque no se les pedía visa, ya se les pide visa. Camerún, China, está Cuba, desde luego. Cuba tiene incluso la dificultad de que es difícil encontrar citas para obtener este tipo de visa. Dominica, está Ecuador, El Salvador, Etiopía, países que recurrentemente desean viajar a México, Guatemala, le piden visa, también Haití, también Honduras, está por allí la India, Irán, Irak, todos estos países, Kirguistán, Kazajistán, requieren una visa. Está Pakistán, está Serbia, por ejemplo, Ucrania necesita visa, Venezuela, desde luego, por mencionar algunos. Entonces es importante que ustedes primero, pregúntense si requieren una visa para venir como turistas y después revisen en esta lista que les estamos compartiendo si su nacionalidad está dentro de, porque les van a pedir visa y tienen que cumplir los requisitos que ya mencionamos y tienen que cumplir alguno de los supuestos que explicaba el licenciado José Luis y tienen que cumplir el monto de cada uno de los supuestos, que ya para terminar me gustaría que nos explicaras cómo están los montos este año, José Luis, que cambian, hay que decirlo, porque aumenta el salario mínimo general vigente, ¿no? Sí, claro, vamos a tomar como base el tema de los salarios mínimos. Hay que dejar súper claro que para este año estamos hablando de un salario mínimo con un valor de 207 pesos y con una cotización de dólar ahorita que sí estamos hablando de 18 pesos en cotización de dólares. Estaríamos hablando, por ejemplo, las personas que quieran realizar una visa sin permiso para realizar actividades remuneradas y cuenten con un empleo o pensión. El empleo es que me estén pagando, son 100 salarios mínimos generales vigentes. El monto en peso estaríamos hablando de 20,744 y ganar 1,153 dólares por mes. Los ahorros o inversión, esto significa que yo tenga 300 días de salario mínimo general vigente como saldo promedio mensual durante los últimos 12 meses en mi cuenta bancaria. Esto es que cuente con un ahorro de 62,232 pesos mexicanos o el equivalente a 3,460 dólares durante el último mes. Las personas que vayan a hacerlo por un trámite de estudiante deben de contar con precisamente un monto mensual de 12,446 pesos o el total de 692 dólares. También están las personas que son estudiantes por ahorros o inversión, tienen que tener su ahorro de 150 dólares mensuales, el equivalente a 31,200 pesos o de 1,729 dólares. Y por último tenemos el de una beca como tal o una pensión que nos vayan entregando de manera mensual y es la misma que pues en el empleo o pensión cuando estamos hablando de la visa por solvencia, que se den 100 días de salario mínimo general vigente por cada mes. Esto significa tener este ahorro, bueno, este ingreso de 20,744 durante los últimos 6 meses, o en su caso, el monto en dólares sería de 1,153 dólares. Así que es hora de sacar la calculadora, revisar si cumplimos con estos montos y si hay dudas de si aplican o no para este tipo de visa, acérquense a los abogados de Diámese que con gusto les podemos ayudar. Sigan el canal de YouTube, denle clic a la campanita para que no se pierdan los próximos podcasts, síganos en todas nuestras redes sociales, revisen la página web de Diámese y soliciten su asesoría totalmente gratuita. El licenciado José Luis y el equipo de asesorías de Diámese estará dispuesto a dar toda la información que requieran, ¿verdad, José Luis? Con todo el gusto del mundo, saben que todo extranjero que llegue a DMSC es tratado con todo el cariño y el profesionalismo que nuestra firma lo describe. Como bien se los dice Ernesto, síganos en todas nuestras redes sociales, denle clic a la campanita, denos en seguir para que les aparezcan nuestros videos en primer lugar. Y pues a reserva de que quieras comentar algo más, Ernesto, me gustaría despedir el video del día de hoy. Adelante, José Luis. Muchísimas gracias a todos y muchísimas gracias a ti, José Luis, por la compañía. Pues bueno, como todos saben, Nivel de agradeciendo a Ernesto carga, que nos haya acompañado el día de hoy 50%. y a todas las personas que ven estos podcasts, recuerden algo muy importante, nadie es ilegal en este mundo. Hasta luego.